La mujer que Dios usó para salvar a un rey. La historia prohibida que cambió el destino de Israel. Existe una historia en las Escrituras Sagradas que pocos predicadores se atreven a contar completamente. Una narrativa tan cargada de pasión, peligro y providencia divina que desafía nuestra comprensión moderna sobre cómo Dios trabaja a través de las circunstancias más improbables. Esta es la historia de una mujer extraordinaria, que en menos de 24 horas pasó de ser esposa de un hombre perverso a ser la mujer que salvaría al futuro rey de Israel de cometer un error que destruiría su destino. Una mujer cuya belleza era superada solo por su sabiduría y cuyo coraje cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Abigail, el escenario de lo imposible. Imagina el desierto de Israel hace 3000 años. El sol abrasador castiga la tierra árida. Los bandidos acechan en las sombras de las montañas. Y en medio de este caos, un joven fugitivo llamado David, sí, el mismo que mató a Goliat, vaga con 600 hombres leales, protegiendo a las tribus de Israel mientras huye del rey Saúl que juró matarlo. David no era solo un fugitivo, era el ungido de Dios, elegido secretamente para ser el próximo rey. Pero en ese momento era solo un hombre perseguido, sobreviviendo día tras día, protegiendo rebaños y tierras de otros hombres ricos, esperando un pago justo por sus servicios de protección. Es aquí donde nuestra historia toma un giro explosivo. En una propiedad cercana vivía Nabal, un hombre tan rico como perverso. Las Escrituras no escatiman palabras al describirlo. Era duro, maligno en sus tratos, y su propio nombre significaba necio o insensato. Pero Nabal tenía algo que no merecía, una esposa extraordinaria. Abigail era todo lo que Nabal no era. Donde él era grosero, ella era refinada. Donde él era necio, ella poseía sabiduría que impresionaría a reyes. Donde él era egoísta, ella tenía un corazón generoso. La Biblia la describe con solo 2 palabras que lo dicen todo: inteligente y hermosa. Pero no te engañes. Esta no es una historia romántica común. Es una historia sobre elecciones imposibles, sobre cómo Dios usa las situaciones más desesperadas para revelar su plan perfecto. El día que cambió todo era época de esquila de ovejas, el momento del año cuando los propietarios de rebaños celebraban y pagaban a todos los que habían ayudado a proteger sus animales. Nabal tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, una fortuna ambulante que David y sus hombres habían protegido fielmente durante meses, sin pedir nada a cambio, sin robar un solo cordero, sin tocar nada que perteneciera a Nabal. David envió 10 jóvenes guerreros con un mensaje respetuoso: «Paz sea contigo, paz a tu casa, paz a todo lo que tienes. Protegimos a tus pastores y rebaños. Nada les faltó mientras estuvieron con nosotros. Pregunta a ellos y lo confirmarán. Ahora en este día de fiesta, da a mis hombres lo que tu mano encuentre». La respuesta de Nabal selló su destino. ¿Quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Muchos son los siervos que hoy huyen de sus señores. Tomaría yo mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores, para dar a hombres que ni siquiera sé de dónde vienen. Imagina la escena. 10 guerreros endurecidos por la vida en el desierto, acostumbrados a luchar y vencer, siendo humillados públicamente por un hombre arrogante que acababa de llamar a su líder un esclavo fugitivo. El insulto no era solo personal, era una declaración de guerra. Cuando el mensaje llegó a David, su reacción fue volcánica. «Que cada hombre ciña su espada», ordenó con una voz que hizo temblar hasta a los guerreros más valientes. 400 hombres se armaron, 200 se quedaron guardando el campamento, y David, con fuego en los ojos y muerte en el corazón, marchó hacia la propiedad de Nabal con una única intención: exterminar a todo varón de esa casa antes del amanecer. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si dejo hasta la mañana de todo lo que pertenece a Nabal un solo varón. La mujer que osó enfrentar a un ejército. Mientras David descendía la montaña como una tormenta de muerte, algo extraordinario sucedía en la casa de Nabal.
Un joven pastor, testigo de todo, corrió hasta Abigail en secreto. «Señora», susurró urgentemente, «David envió mensajeros del desierto para saludar a nuestro Señor, pero él los insultó terriblemente. Esos hombres fueron muy buenos con nosotros. Eran como murallas a nuestro alrededor, día y noche. Ahora piensa y mira lo que puedes hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa». Abigail no vaciló. No consultó a su marido. No perdió tiempo en lamentaciones. En minutos que podrían significar vida o muerte, actuó con una velocidad y precisión que dejaría impresionados a los generales. 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higos. Cargó todo en asnos y partió secretamente, sabiendo que estaba a punto de hacer algo que ninguna mujer de su época osaría: confrontar a 400 guerreros sedientos de sangre, liderados por un hombre que ya había matado gigantes y leones con sus propias manos. El encuentro que detuvo el tiempo. Cuando Abigail vio a David descendiendo el desfiladero con sus hombres, el aire estaba cargado de violencia inminente. Podría haber huido, podría haberse escondido. En cambio, descendió rápidamente de su asno e hizo algo que dejó a 400 guerreros paralizados de asombro. Se postró con el rostro en tierra delante de David. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más extraordinario. Abigail no suplicó, no lloró. Habló, y cuando habló, sus palabras contenían tal sabiduría, tal poder, tal unción divina, que el futuro rey de Israel quedó completamente desarmado. «Sobre mí, señor mío, sea la culpa», comenzó, asumiendo la responsabilidad por el insulto de su marido. «No preste atención, mi señor, a ese hombre de Belial, Nabal, porque tal como es su nombre, así es él. Nabal es su nombre, y la necedad está con él». Pero entonces dijo algo que cambió todo. «Ahora pues, señor mío, vive el Señor, y vive tu alma, que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte con tu propia mano». Ella vio lo que David no podía ver en su ira, que Dios la estaba usando para impedirle cometer un error que mancharía para siempre su ascenso al trono. «Cuando el Señor haya hecho a mi Señor todo el bien que ha hablado de ti, y te haya establecido príncipe sobre Israel, entonces, mi Señor, no tendrás pesar ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa». Las palabras que salvaron un reino. Abigail continuó profetizando sobre el futuro de David con una claridad que solo podía venir de Dios. «El Señor ciertamente hará a mi Señor una casa firme, porque mi Señor pelea las guerras del Señor, y no se ha hallado mal en ti por todos tus días». Ella vio al rey que él sería, no al fugitivo que era. «Aunque alguien se levante para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi Señor será atada en el haz de los vivientes, con el Señor tu Dios. Pero la vida de tus enemigos, Él la arrojará como del medio del cuenco de una honda». Cada palabra era quirúrgicamente precisa. Mencionó la honda, recordando a David su victoria sobre Goliat, cómo Dios peleaba sus batallas. Habló de sus enemigos siendo lanzados fuera, profetizando sobre Saúl sin mencionar su nombre. Lo llamó Señor repetidamente, reconociendo la unción real que estaba sobre él. David, el guerrero que no temía ejércitos, fue completamente conquistado por la sabiduría de esta mujer. «Bendito el Señor Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro», exclamó. «Y bendita sea tu prudencia, y bendita seas tú que hoy me impediste derramar sangre». Dios usa a los improbables. Una mujer, en una sociedad patriarcal, salvó al futuro rey. Dios no está limitado por nuestras expectativas sociales o culturales. La sabiduría vale más que la fuerza. 400 guerreros fueron detenidos no por un ejército mayor, sino por las palabras sabias de una sola mujer. Dios protege a su ungido incluso de sí mismo. David estaba a punto de cometer un error terrible. Dios envió a Abigail para protegerlo de su propia ira. El tiempo de Dios es perfecto. Si Abigail hubiera llegado minutos después, la masacre habría ocurrido. Si Nabal no hubiera muerto, David habría quedado en una posición imposible. Dios transforma maldición en bendición.
Lo que comenzó como un insulto mortal terminó con David ganando una esposa sabia, grandes riquezas y mayor legitimidad como líder. El legado de Abigail le dio a David un hijo llamado Kileab, también conocido como Daniel. Permaneció al lado de David durante sus años más difíciles, incluyendo el período en que vivió entre los filisteos y su eventual ascenso al trono. Pero su mayor legado no fue lo que hizo después, sino lo que impidió ese día crucial. Si David hubiera masacrado la casa de Nabal, ¿cómo podría haber sido el hombre según el corazón de Dios? ¿Cómo podría haber escrito salmos sobre misericordia y justicia con manos manchadas por venganza personal? Abigail preservó más que vidas ese día. Preservó el carácter del rey más grande de Israel, protegió el linaje mesiánico, garantizó que cuando David finalmente se sentara en el trono, llegaría allí sin el peso de una masacre innecesaria en su conciencia. El mensaje para nuestros días. En un mundo donde la fuerza es glorificada y la venganza es llamada justicia, la historia de Abigail nos recuerda que existe un camino más excelente, que a veces Dios nos llama para ser la voz de la razón en medio de la locura, para ser instrumentos de paz en medio del conflicto. ¿Cuántos David modernos están a punto de destruir su futuro en un momento de ira? ¿Cuántos destinos están colgando de un hilo, esperando por alguien con el coraje de Abigail para intervenir? Esta historia nos enseña que no importa cuán imposible parezca nuestra situación, seas esposa de un Nabal, seas un David, consumido por la injusticia, Dios tiene el poder de transformar todo en un instante. Él puede usar a la persona más improbable, en el momento más inesperado, para cambiar completamente el curso de la historia. Abigail nos muestra que sabiduría con acción, humildad con coraje y fe con obras pueden literalmente detener ejércitos, cambiar corazones y redirigir destinos. El llamado final. Hoy, mientras escuchas esta historia, tal vez Dios te esté llamando para ser una Abigail en alguna situación. Tal vez necesites intervenir con sabiduría donde otros responderían con violencia. Tal vez necesites hablar verdad al poder, aunque eso signifique arriesgarlo todo. O tal vez seas el David de esta historia, a punto de hacer algo en tu ira que destruirá tu futuro. Detente. Escucha. Dios puede estar enviando tu Abigail en este exacto momento. La historia de Abigail y David no es solo historia antigua. Es un recordatorio vivo de que Dios está siempre trabajando, siempre proveyendo, siempre transformando nuestras peores situaciones en sus mayores victorias. Porque el Dios que transformó un insulto mortal en un matrimonio bendecido, que transformó una casi masacre en un momento de misericordia, que transformó a una mujer atrapada en un matrimonio terrible en la esposa de un rey, ese mismo Dios está vivo y activo en tu vida hoy. La pregunta no es si Dios puede cambiar tu situación. La pregunta es, ¿estás listo para ser usado por Él como Él usó a Abigail? ¿Estás dispuesto a actuar con sabiduría cuando todos a tu alrededor están actuando con locura? ¿Tienes el coraje para posicionarte entre la espada y el inocente, entre la ira y el arrepentimiento, entre el error y el destino? La historia de Abigail nos recuerda, un momento de sabiduría divina puede cambiar el curso de la historia para siempre. Que podamos todos tener el coraje de Abigail, la humildad, para reconocer cuando Dios está hablando a través de otros, y la sabiduría para saber cuándo es nuestro turno de ser la voz que salva a alguien de destruir su propio futuro. Porque en el reino de Dios no son los fuertes quienes prevalecen, sino los sabios. No son los violentos quienes heredan la tierra, sino los pacificadores. Y a veces, solo a veces, Dios elige usar a una sola persona en un solo momento para cambiar absolutamente todo. Hoy puede ser tu momento, hoy puede ser la Abigail de alguien, hoy tu sabiduría puede salvar un destino. El juicio divino y el nuevo comienzo. Abigail volvió a casa y encontró a Nabal completamente borracho, festejando como un rey mientras su muerte se acercaba. Con sabiduría, esperó hasta la mañana siguiente para contarle lo que había sucedido. Cuando Nabal, sobrio, escuchó cómo había escapado por poco de la muerte,
y cómo su esposa había humillado su orgullo al salvar su vida, algo extraordinario sucedió. Su corazón desfallecó y quedó como piedra. 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David supo de la muerte de Nabal, su respuesta revela cuánto Abigail había impactado su vida. Bendito sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta de la mano de Nabal y detuvo a su siervo del mal. Inmediatamente, David envió mensajeros a Abigail con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. David nos ha enviado a ti para tomarte por esposa. La respuesta de Abigail fue humilde pero poderosa. He aquí tu sierva será criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Pero sus acciones mostraron que sabía exactamente quién era. Se levantó, montó en un asno, llevó 5 doncellas consigo y fue al encuentro de su destino. El significado oculto de esta unión. ¿Por qué David se casó con Abigail? La respuesta va mucho más allá de su belleza o incluso su sabiduría. Primero, al casarse con la viuda de Nabal, David heredó legalmente todas las vastas propiedades y riquezas que Nabal poseía. Esto le dio recursos y legitimidad como líder regional. Segundo, Abigail había profetizado sobre su reinado cuando nadie más creía. Ella vio al rey en el fugitivo. Tener a su lado a alguien con tal discernimiento espiritual era invaluable. Tercero, había demostrado un coraje y sabiduría que rivalizaban con las de cualquier consejero real. Una mujer capaz de desarmar a 400 guerreros con palabras era alguien que querías de tu lado. Pero lo más importante, Dios había claramente orquestado este encuentro. Abigail fue el instrumento divino para impedir que David manchara sus manos con sangre inocente, preservando así la integridad de su futuro reinado. Las lecciones eternas de esta historia. Esta narrativa trasciende el tiempo porque revela verdades universales sobre cómo Dios trabaja.